Y ya que veníamos hablando de vírgenes negras, vamos a hablar de la Virgen de Montserrat. Bueno, a colación del video anterior, donde hablábamos de las vírgenes negras y llegamos a una conclusión de qué son, nos viene a la mente Montserrat, que está situada sobre uno de los macizos más característicos de Cataluña. Y el monasterio de Montserrat puede considerarse uno de los lugares más energéticos y mágicos, incluso dentro de toda Europa, a la par, por citar algunos nada más de los más conocidos, como el Mont Saint-Michel, el Monte San Miguel, en Normandía, Glastonbury Tor, del que ya hablamos cuando hablamos de José de Arimatea, y bueno, hay otros por supuesto, pero son los más conocidos quizás. Y la fama milenaria que tiene este monasterio se debe en especial a la veneración a la Virgen Negra de Montserrat. Y la convirtió en uno de los lugares de peregrinación más antiguos e importantes de Europa, sobre todo encontrado a lo largo del camino, el camino de Santiago de Compostela, el santuario por excelencia. Bueno, Montserrat, de hecho, se encuentra en el ramal español del Camino de Santiago, llamado Iter Hispanicum, que partía de Puente la Reina y se unía a las rutas que venían de Francia. Y en él se conservan y se pueden admirar de cerca la estatua de madera de una de las vírgenes negras más importantes del mundo. Bueno, sobre lo que es la importancia del culto a las vírgenes negras ya hablamos. ¿Qué significa también? Y la relación que tienen estos íconos con los cultos a la Madre Tierra, por un lado, con el simbolismo vinculado a la energía de la Tierra y a otros símbolos que también tienen que ver con lo mismo, que es a la conclusión a la que llegamos cuando hablamos de qué son las vírgenes negras. Y esto se corrobora en Montserrat, que es un lugar de muchísima energía, y ahí está puesta esta Virgen Negra. Así que existe un vínculo entre estos temas que cada vez es más evidente. Y es más evidente que todo lo demás se cae, todas esas explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, a lo largo del lado derecho del atrio del monasterio, donde el peregrino o el visitante hace cola, digamos, en una especie de procesión para llegar ante la estatua de la Virgen, una serie de los paneles que están ahí muestran esquemáticamente las principales rutas de peregrinación de cada época. Y en el panel dedicado al Camino de Santiago, Iter Compostelanum, que se encuentra en ese lugar, el artista que lo hizo, señaló el símbolo que tradicionalmente se asocia con este ramal o con esta parte del camino. Y que es como una especie de cinta, ¿no? Y en el centro de ese diagrama hay una ligera extensión de los trazos internos que penetran por una corta distancia dentro del círculo que hay, que es una especie de ónfalo, y forman el diseño de una cruz paté. Esto no debería ser una coincidencia. Y esto vamos a hablar más adelante
también está el tema de la triple cinta, que en el conjunto de estos atributos simbólicos incluye esto de la vinculación a la tierra telúrica, es decir, a las corrientes telúricas de la tierra, a esos lugares de energía, que la Virgen Negra, que es una especie de simulacro de Isis, todos sabemos que donde hay templos con la Virgen, generalmente debajo vamos a encontrar templos destinados a Isis o a Ishtar o alguna otra deidad más antigua, una deidad femenina y que tiene que ver con la Madre Tierra también. La Virgen Negra de Montserrat, bueno, que está ahí en el monasterio, en lo que es exactamente el macizo con el mismo nombre, también aparece representada, es decir, hay reproducciones de esta Virgen en Barcelona, porque obviamente su presencia es muy importante en toda la zona. Y está en las 4 iglesias más importantes de origen medieval, ubicadas en la parte antigua de Barcelona, en el barrio gótico, aunque estuvo bastante toqueteado urbanísticamente hablando, ¿no? Estuvo reconstruido, aunque muy bien reconstruido, pero en definitiva ha sido tocado, pero bueno, sigue siendo la zona antigua y si bien en algún momento estaba en ruinas, ahora lo vemos reconstruido. Pero bueno, esas capillas dentro de estas iglesias tienen reproducciones de esta Virgen. Es un testimonio de la veneración de los catalanes por esta Virgen. Y hay vínculos sutiles con otros símbolos y con las órdenes de caballería medievales, en particular, por supuesto, ¿con quién? Con los caballeros templarios. Pero volviendo a lo que es Montserrat, como lugar geográfico, bueno, tenemos ese macizo que, bueno, ya de por sí es a la vista, es un espectáculo natural, ¿no? Y incluso mucha gente juega a ver figuras de animales o de personas en esas rocas. Y bueno, obviamente esto es el resultado de la sedimentación, de cantos rodados unidos por cemento calcáreo, bueno, y toda una explicación obviamente geológica de cómo es que se formó este macizo. Y el lugar le debe el nombre a esas formaciones rocosas justamente. Montserrat de hecho significa montaña dentada. Y desde la Edad Media su emblema o su símbolo ha sido una montaña estilizada coronada por una sierra. Sobre este enorme macizo, que se eleva a una altura máxima de 1236 metros, alcanzado por el pico llamado San Jeromi, se levanta el conjunto del monasterio y de las estructuras logísticas anexas que cubren un área total de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados. Y ahí está el trabajo de los arqueólogos que muestran que la zona estuvo habitada desde la época prehistórica, con las numerosas cuevas utilizadas como viviendas primitivas. La historia del monasterio, por otro lado, está unida a la de la Virgen Negra que se venera en ese lugar. Y el documento más antiguo, que narra la legendaria tradición del hallazgo de la estatua de la Mare de Déu, es de 1239. Y la historia que se cuenta presenta numerosas similitudes con muchas otras relativas a vírgenes de este tipo. Incluso en el caso de Montserrat, los protagonistas son 2 pastorcitos que un sábado del año 880
hacia el ocaso, fueron atraídos por una deslumbrante luz que venía del cielo, acompañada de una dulce melodía. Luego de algunas inspecciones en los alrededores, estos dos pastorcitos descubrieron una cueva abierta en la ladera de la montaña, en la cual encontraron la estatua de la Virgen. El obispo de la cercana localidad de Mausserá, advertido del prodigio, organizó el transporte de la estatua con una procesión a la ciudad. Pero fue imposible por la propia estatua, que de repente se había vuelto inamovible. El prodigio se interpretó como la firme intención por parte de la Virgen de ser venerada ahí mismo, en aquella montaña, y ahí se inició el culto a la Mare de Déu de Montserrat. Esto se replica en muchas historias de apariciones de estatuas, o sea, no de apariciones de la Virgen, sino de apariciones de estatuas, que de golpe se frena el carro en donde la estaban llevando, es decir, que no se puede avanzar, con lo cual terminan edificando una basílica o algo en ese lugar. Esta historia de la Virgen que se emperra en un lugar se replica en varias partes del mundo. Bueno, de las primitivas capillas construidas en el lugar en el año 945 se funda el primer monasterio, dedicado a Santa Cecilia. En el año 1025, en otras fuentes dicen el año 1011, Oliva, abad del monasterio de Santa María de Ripoll y obispo de Vic, acudió a Montserrat con la intención de gestionar el monasterio. Cuando los monjes de Santa Cecilia se negaron, Oliva fundó un monasterio propio llamado Santa María de Montserrat. El monasterio estuvo inicialmente al servicio de Ripoll, pero a partir del año 1082 pasó a ser una ermita independiente. Este monasterio cobró importancia y superó con creces a todos los demás del entorno, gracias también al venerado ícono que lo convirtió en santuario, lugar de visita de los peregrinos y en consecuencia objeto de numerosos ofrecimientos y donaciones. A finales del siglo XII, el abad regente convenció a las autoridades eclesiásticas para aumentar el número de monjes a 12, allanando así el camino para el siguiente paso, que era transformar el monasterio en una abadía. En el siglo XIII, los monjes de Montserrat iniciaron una lucha por independizarse completamente de Ripoll. Con la transformación definitiva en abadía, sellada por una bula papal de Benedicto I en el año 1409, Montserrat se deshizo de la mayor parte de las ataduras que aún sujetaban a Montserrat a Ripoll. Ataduras que sin embargo fueron definitivamente disueltas por Eugenio IV con la bula del 11 de marzo de 1431. La abadía sufrió otras vicisitudes en los siglos siguientes. En 1493, el rey Fernando el Católico impuso la presencia de 14 monjes de la ciudad de Valladolid y la abadía volvió a perder su independencia, pasando la jurisdicción a la congregación de esa ciudad. Las tropas napoleónicas quemaron y saquearon el conjunto monástico en 2 ocasiones, en 1811 y en 1812. De nuevo, en 1835 se emitió un acto público con el fin de redistribuir las tierras baldías que en muchas ocasiones pertenecían a órdenes religiosas, expropiando el monasterio y obligando a los monjes a dejar el lugar. Recién en 1844 los monjes pudieron reinsentarse en Montserrat al no estar ya sujetos a Valladolid, recuperando su independencia. En 1862 la abadía se unió a la congregación sublacense de monjes benedictinos, a la que todavía hoy pertenece. Bueno, hoy en día hay un teleférico para subir al santuario, no apto para los que tienen vértigo. Se puede subir a pie, como los antiguos peregrinos, ¿no? Que quizás es más interesante. Y bueno, obviamente que hay una vista maravillosa en la cima. El santuario está en varias plazas que sirven de adaptación al entorno. Y está el edificio,
tal como se ve hoy, que es el resultado de la reconstrucción que tuvo lugar en el siglo XIX. De hecho, no quedó nada del trazado medieval original. Y entonces, bueno, está la iglesia de una sola nave, apoyada sobre una doble fila de columnas centrales. En el extremo está el coro, el altar mayor. Y en este último está la sala en la que se encuentra la estatua de la Virgen Negra. Bueno, la estatua está protegida por una caja de cristal, de la que, sin embargo, sale la esfera sostenida por la mano derecha de la Virgen, digamos, para el contacto con los fieles. Es una de las pocas estatuas de vírgenes negras que se pueden admirar de cerca, sin tener que estar ubicados en una base inalcanzable o sobre pedestales. Bueno, y está históricamente probada que ahí llegó Ignacio de Loyola en 1522, que en presencia de esta Virgen Negra maduró supuestamente su conversión, abandonando su espada y sus vestiduras militares al pie de la misma, que en realidad nunca dejó, porque si bien se convirtió y se hizo monje, era un monje guerrero. Así que, bueno, fue una especie de puesta en escena. Bueno, después de haberse retirado del monasterio de Manresa, con su rígido ascetismo, concibió aquellos ejercicios espirituales que serían la base de la regla sobre la que fundaría la Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas. Y siempre están ahí. Bueno, la escultura de madera que hoy en día se exhibe data del siglo XII, mide unos 95 centímetros de alto, está enteramente recubierta de pintura dorada, a excepción del rostro y de las manos, que justamente son de color oscuro y por eso le valió el nombre de Virgen Negra. El brazo izquierdo de la Virgen sostiene al niño que está sentado en su regazo y él sostiene en su mano derecha un gesto de bendición, hace con la derecha, mientras que con la izquierda sostiene una piña. Ya vimos lo que son las piñas con ese conocimiento hermético. Y esta Virgen de Montserrat fue declarada por el Papa León XIII patrona oficial de Cataluña el 11 de septiembre de 1881, con motivo de la fiesta nacional de la región de Cataluña justamente. Bueno, entonces se le concedió una fecha particular de veneración en el calendario, que es el 27 de abril. No solo se la venera en toda Cataluña, sino que se la venera fuera de España, esta Virgen en particular. Porque además hay otras vírgenes negras, pero esta, la de Montserrat, se venera, por ejemplo, en Italia, se venera en Sassari, que es patrona de la ciudad incluso. Hay una copia también en la iglesia de Santa María de Betlem. En Roma es venerada en la iglesia de Santa María en Monserrato, en el barrio de Régola, que es la Iglesia Nacional de España en Roma, ¿no? Otras iglesias dedicadas a esta Virgen catalana son la Catedral de Tratalias, las iglesias rurales sardas de Valhermosa y Serramanna, la iglesia de Pompú, una iglesia parroquial de Palermo también, la Basílica Santuario de Vallelonga, la iglesia de Gerace, el santuario de Gigliano. Bueno, muchas ya están en ruinas, ¿no? También hay en Sorrento, en el Monte Castello también hay, en la isla de Elba. Hay en Australia, también en Nueva Norcia, en Filipinas, hay copias en Manila y en Malabailay. En Colombia encontramos en Medellín y en Guatapé,
también se la venera. Y siguiendo con lo que es el santuario o la iglesia que está en Montserrat, no solo tenemos el tema de la Virgen Negra, sino que la primera capilla lateral es la capilla de la Inmaculada Concepción. Y en el interior de esta capilla hay un asiento de piedra. Y se suele hacer como una especie de rito, algunos hacen algo ahí. Es decir, por ejemplo, la gente se turna y se va sentando en esa especie de trono. Y se puede suponer que ese trono está ubicado en el punto más energético de toda la iglesia y que pudo haber sido colocado ahí a propósito. Así que el que vaya, sepa ahí, si lo pueden medir, hay gente que lo puede medir con péndulos y demás. Ese es un dato que algunos dicen conocer. Y bueno, parece que ahí es un lugar más energético y por eso el trono. Así que sentarse ahí y siempre con buenas intenciones, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver con que antiguamente, mucho antes del cristianismo, en los templos dedicados a Astarte, a Isis, todos estos cultos a las diosas, que siempre tenían que ver con la fertilidad, con la generación, incluso con la guerra, tenían un asiento de piedra en el punto más sagrado, donde se suponía que la diosa estaba presente durante las ceremonias que se le dedicaban. Eso en todas partes del mundo. Y después, bueno, en este complejo edilicio tenemos la cueva en donde se encontró esta estatua que supuestamente había estado ahí escondida por miedo a las invasiones moras, y es un lugar que en sí mismo es un santuario, hoy por hoy conocido como la Santa Cova. Y para acceder a ella entre 1691 y 1704, gracias a la intercesión de Gertrudis de Camporel, marquesa de Tamarit, se creó un camino facilitado por la ladera de la montaña, denominado Camino de la Santa Cueva. A partir de finales del siglo XIX, varias esculturas decorativas estaban esparcidas por este camino, todas obras inspiradas en el Rosario y sus 15 misterios, hechos por Gaudí, Josep Puig y Cadafalch. Y siempre nos encontramos con estas personas. Bueno, esta cueva entonces alberga una pequeña capilla construida con planta de cruz latina, provista de una pequeña linterna para la iluminación interior. Se construyó un pequeño claustro a su lado con un pozo en el centro para sacar agua del subsuelo. Y obviamente esto está súper relacionado con el tema de las vírgenes negras. Y en la capilla hay una copia fiel de la estatua de la Virgen colocada sobre el altar. Y cuando no, también nos encontramos con otros señores, que son los amigos del bigotito. Porque hay muchas leyendas que rodean el santuario de Montserrat, entre ellas la de que en su sótano se esconde un gran secreto. La montaña sobre la que se levanta la abadía fue en el pasado muy utilizada por los ermitaños, gracias a la gran cantidad de cuevas y de galerías que hay en su interior. Esto ya lo mencioné. Hoy ya no hay un acceso a esta red subterránea, excepto desde las propias estructuras del monasterio. Y una leyenda muy conocida es que aún hoy, cuando hay fallas en el sistema eléctrico del monasterio, los electricistas son enviados a las salas subterráneas con los ojos vendados, solo para reabrir los ojos cuando están en presencia de la sala de retransmisión. Es decir, para que no vean lo que hay ahí. Eso es lo que dicen.
Pero bueno, ¿qué es lo que podría esconder este monasterio que es tan importante? Bueno, las hipótesis apuntan todas a un único artefacto antiguo y poderoso que es el Santo Grial. Bueno, para entender qué tiene que ver el Santo Grial con el santuario, hay que recordar que Wolfram von Eichenbach, del que ya hablamos, en el Parsifal declara que el lugar donde los caballeros templarios guardaban la preciada reliquia se llamaba Mont Salvaje, un nombre que significa monte salvo, digamos. La hipótesis más habitual es que este término designaba Montsegur, esto ya lo vimos, que fue el último bastión de los cátaros, la fortaleza en donde resistieron durante varios meses el ataque de las tropas papales antes de capitular. Bueno, y una leyenda cuenta que los cátaros eran los guardianes de un importante secreto relacionado con el Grial y que poco antes de la caída de la fortaleza, algunos cátaros lograron escapar de la fortaleza poniendo a salvo este tesoro. Sin embargo, hay que señalar que el término Montserrat, además de significar montaña dentada, también podría traducirse como montaña cerrada, podríamos decir, y por lo tanto a salvo. Bueno, a veces empieza a tirarse un poco ahí de los significados, pero bueno, podríamos tenerlo en consideración. Entonces, digamos, podría ser esta montaña otro de los muchos lugares ya designados para la custodia del Santo Grial, en relación con esto que dijo von Eichenbach en la Edad Media en su novela. Bueno, porque todos se están agarrando de eso, porque hay que ver también de dónde salen las cosas. Bueno, sea cierto o falsa esta hipótesis, la cuestión es que los nazis tenían un gran interés en todas las leyendas relacionadas con el Santo Grial y otras reliquias, y crearon esta división especial de la SS, la Ahnenerbe, de la que también hay video, que estaba encabezada por Himmler y encargada, entre otras cosas, de realizar expediciones y excavaciones arqueológicas de carácter esotérico. El que estaba era Otto Rand, del que ya hablamos también, que fue enviado a Francia para investigar los yacimientos cátaros, cuando él despertó el interés de Himmler con una publicación llamada Cruzada contra el Grial, del año 34. Entonces no es de extrañar que Montserrat fuera también objeto de interés de los nazis. Sí es cierto que en 1940 el propio Himmler visitó el santuario, aunque fue tratado con desdén por los monjes benedictinos que le negaron la entrada. Eso dicen, ¿no? Pero bueno, ¿qué buscaba el líder de la SS en el monasterio catalán? Bueno, algo buscaba. Buscaron por todos lados, buscaron en todo el mundo y no podían dejar de buscar en Montserrat, obviamente. Cuánto misterio, ¿no? No solamente por la Virgen de Montserrat, sino todo lo que se encierra en esa abadía, en ese monasterio de Montserrat, en Cataluña. Otro lugar interesante para conocer, por supuesto.